Bienvenidos y bienvenidas. Estamos bastante agradecidos al programa cultural Cartagena Piensa porque de alguna manera nos da una cobertura que a lo mejor no lo habíamos tenido sin ellos. La exposición es Ciencia, Exilio y Democracia. Y también le tenemos que dar las gracias a Rufino, que está aquí, compañero nuestro de la memoria histórica en Murcia, que es el gran promotor de esa exposición, junto con la asociación AFERE. La charla de esta noche con nuestro amigo Salvador es el colofón de las jornadas, de la exposición que se ha hecho en el LUCI de 18 a 28. Pues a mí me parece que ha sido un éxito y darle las gracias a la memoria histórica por habernos facilitado pues ese proceso tan interesante. Y bueno, a los que habéis participado directamente haciendo los paneles, pues también daros las gracias. Vamos a decir algo de Salvador, aunque yo no voy a decirlo todo porque es imposible. Su preparación científica, investigadora y docente es amplísima. Me remitiré solamente a algunos datos más comprensibles para nosotros y que nos dé una idea de su perfil como figura estudiosa, divulgadora y todo eso. Bueno, es catedrático de Anatomía y Embriología Humana de la Universidad Miguel Hernández de Elche e investigador del Instituto de Neurociencia de Alicante. Es profesor del programa de doctorado del Instituto Pasteur desde 2005. Su carrera investigadora la ha desarrollado en la Universidad de Murcia y en el Hospital Salpêtrière de París y la Universidad de California en San Francisco. Miembro de comités científicos de varios países europeos. Colaborador en revistas especializadas en varias y de varios países de biología del desarrollo y la neurociencia. Ha sido distinguido en el 2003 con el premio Albert Sol por su carrera científica. Desde 2008, su grupo de investigación ha participado en programas internacionales de análisis masivo de expresión de genes y durante el desarrollo del cerebro. Yo me voy a permitir hablar algo de su perfil humano. Pero para quien conocemos a Salvador, que somos algunas de las personas que estamos aquí, podemos afirmar que es una persona dedicada totalmente a la neurociencia, a la divulgación, a la investigación y, por supuesto, comprometido con transmitir sus conocimientos desde la cercanía, con una gran capacidad de comunicación. Y los que no lo conocéis lo vais a conocer hoy. Destacaría también, y a mí me parece que es un aspecto muy destacable de él, que es profundamente generoso, con la dedicación de su tiempo para compartir con sus saberes. Este aspecto lo demuestra ampliamente con todas las colaboraciones que realiza cada vez que se le demanda su participación. Salvador es un gran pedagogo. Se adapta y prepara para los públicos a los cuales va a dirigirse, sobre todo si se trata de escolares. Su dinámica activa en las exposiciones hace entendible y comprensible la importancia de la investigación y la ciencia. Tiene una visión crítica de la situación de España con las políticas de las administraciones públicas en relación con sus políticas de investigación. Ahora mismo se habla de que hay que hacer un pacto con la ciencia, porque si no nos vamos a quedar atrás o nos vamos a quedar sin personas que realmente estén preparadas y con ganas de investigar. Le paso la palabra a Salvador. Dentro de la ciencia española, el único premio Nobel real que tenemos en España es Santiago Ramón y Cajal, que trabajó en España y los méritos que hizo para que le dieran el premio Nobel estuvieron hechos en España. Severo Ochoa le dieron el premio Nobel, pero llevaba trabajando en Estados Unidos más tiempo que en España, o sea que todos los méritos se los tendría que llevar Estados Unidos. El talento era español, pero lo que regó ese talento para que fructificase fue Estados Unidos. Y voy a hablar de lo que es el legado de Cajal, lo que fue la democracia antes de esta nueva democracia, y cómo en esa democracia hubo un desarrollo de la cultura científica a nivel europeo. España se codeaba y había, gracias a
a gente como Cajal, cuando tuvo capacidad de tomar decisiones, dirigió la Institución Libre de Enseñanza y creó la JAE, la Junta de Ampliación de Estudios, que permitió a mucha gente irse al extranjero y formarse como científicos. El asunto es que vamos a ir viendo un poco la trayectoria, qué es lo que los ojos de Cajal veían y cómo se fue forjando una figura como la de Cajal. La neurociencia actual no se entiende sin la figura de Cajal. No sé si Cajal no hubiera existido, al final se hubieran ido descubriendo las cosas. Probablemente sí, pero él las descubrió, las miró, las imaginó, las especuló, y además todo lo que él especuló, lo único que hemos ido haciendo después es dándole la razón a lo que él, por su imaginación y su capacidad intelectual, era capaz de asumir y de predecir que las cosas serían como él las veía. Esta es la foto, una de las muchas fotos que está Cajal en su estudio, en el laboratorio. Él tenía muchos hobbies, abandonó absolutamente todos sus hobbies, entre ellos estaba jugar al ajedrez, jugaba muy bien al ajedrez, pero porque decía que le quitaban tiempo para investigar. También hizo muchísimas fotografías, fue un pionero en la fotografía en color en España, son famosas sus fotografías, sus placas, no había negativos, se hacían sobre cristales y están todavía los negativos de cristales de Cajal, que muchos de ellos eran pornográficos porque tenía intereses en todos los aspectos de la vida y entre otros era ser feliz y pasárselo bien. Como una persona inteligente, obviamente. O sea, no, tengan en cuenta que no es evolutivo sufrir. Sufrir no es bueno. Aunque nos lo han metido la tradición judío-cristiana, nos han dicho que sufrir es el camino de la salvación. Mentira, patatera. Lo que es bueno es gozar. Y ya está, y es lo que es evolutivo. Y los animales que han aprendido a buscar la recompensa y el placer son los que ahora mismo han sobrevivido a la evolución y están presentes en el ámbito de los animales de la Tierra. Don Santiago Ramón y Cajal decía una cosa muy interesante: la gloria no es otra cosa que el olvido aplazado. Eso es muy inteligente. Es decir, la gloria es algo pasajero, no podemos perseguir exclusivamente la gloria, porque por mucha gloria que tengamos, al final se van a olvidar de nosotros. De él nos va a ser difícil olvidarnos, porque todavía está muy prevalente. Pero daos cuenta que no él fue capaz de esperar lo que le iba a pasar. Le dieron el premio Nobel, y ya con el premio Nobel, con lo que representaba su figura, él no consiguió un céntimo después de su jubilación, no le dieron una paga. Y él la solicitó al Congreso y el Congreso se la negó. 70 diputados votaron que sí y 104 votaron que no. Casi lo que pasaría hoy en día. No hay que ser... La realidad es esa, o sea, somos unos envidiosos los humanos y los españoles somos muy del perro del hortelano. Así es que sirva esta charla un poco para honrar, ya que no lo honró en su momento el país como debiera, pues para que lo honremos nosotros. En la exposición que se hizo en Murcia sobre Cajal, yo conseguí unos vídeos de Cajal en la residencia de estudiantes. Así es que los he traído. Voy a traeros el vídeo, como lo habéis visto en la exposición, pues lo vais a ver. Pensamientos de tendencia educativa. Si hay algo en nosotros verdaderamente divino, es la voluntad. Por ella afirmamos la personalidad, templamos el carácter, desafiamos la adversidad, reconstruimos el cerebro y nos superamos diariamente. Te quejas de las censuras de tus maestros, émulos y adversarios cuando debieras agradecerlas. Sus golpes no te hieren, te esculpen. Con pocas excepciones, todo joven dotado de acusada y fuerte personalidad reacciona contra las exageraciones doctrinales o sentimentales de padres y maestros, adoptando el tono o colorido moral complementario. El tumulto de la vida social suele obrar sobre las cabezas humanas débiles como el río sobre un cristal de cuarzo. Arrastrado y golpeado por la corriente, conviértese al fin en vulgar canto rodado. Quien desee conservar incólumes las brillantes facetas de su espíritu, recójase prontamente en el remanso de la soledad, tan propicio a la actividad creadora. Natural y loable es el ansia de reputación.
Importa, empero, que el maestro discierna los dos principales tipos de ambiciosos, los que codician la fama como fin y los que la persiguen como medio. Cultívense de preferencia los primeros. Misión trascendental del educador es desarrollar alas en los que tienen manos y manos en los que tienen alas. Solo trabajando se enseña a trabajar. Como decía Cisneros, para ejemplo es el mejor predicador. Ideal de la ciencia. Puesto que vivimos en pleno misterio, luchando contra las fuerzas desconocidas, tratemos en lo posible de esclarecerlo. Concluida nuestra labor, seremos olvidados como la semilla en el surco, pero algo nos consolará el considerar que nuestros remotos descendientes nos deberán un poco de su dicha y que gracias a nuestro esfuerzo el mundo resultará algo más agradable e inteligible. Dice esto, que la educación esculpe nuestro cerebro. Ya vio que la educación, la experiencia, va cambiando nuestro cerebro. Es lo que conocemos hoy en día como neuroplasticidad. Y está demostrado que es así, que el cerebro va cambiando continuamente. Habla de la voluntad como el motor de la conducta basada en el esfuerzo y en búsqueda de la recompensa. En búsqueda de la recompensa, no sufrir por sufrir. Pero la voluntad es la motivación, lo que nos va a llevar a hacer una vida de esfuerzo para conseguir una mayor recompensa. Habla de la crítica. Dice, los jóvenes no saben entender las críticas de los mayores, lo que los mayores nos dicen. La crítica es fundamental porque es el camino hacia el enriquecimiento intelectual y moral. Tenemos que ser críticos con nosotros mismos. Ya nos lo dice en este vídeo. El ruido, la tele, la cantidad de ruido, estamos todo el día en ruido, vivimos en una inercia, languidecemos en ruido. Nos hace falta el silencio y la reflexión para hacer que nuestras aristas, nuestro carácter siga siendo el nuestro, no ser como todos, no ser como los demás, no dejarnos llevar. Y luego la ambición moral, que es el motor del esfuerzo, la ambición de ser bueno y hacer algo bueno como ambición, como fin. Cajal tiene la ambición moral de describir cómo funciona el cerebro. Y veremos qué es lo que se sabía antes y qué es cómo él va desgranando este funcionamiento del cerebro. Sus aportaciones sobre el conocimiento del sistema nervioso central y periférico, sobre el cerebro y los nervios, lo convierten en el creador de la neurociencia moderna. Esto lo dice el New York Times en un artículo que le hizo en el 2019 en reconocimiento a la figura de Cajal. Sus descripciones y sus láminas han servido de ejemplo y han servido para que estudiemos mucho de la neurociencia actual. Publicó 200 artículos y escribió libros. El libro más importante que escribió Cajal se llama La textura del sistema nervioso del hombre y los vertebrados. Lo escribió en castellano, luego se tradujo al francés revisado y es el libro que tiene cualquier neurocientífico como libro de consulta permanente. Cuando crees que has descubierto algo, dices, no, Valle Cajal yo lo habría escrito, y te vas a su libro y dices, pues si él no lo había visto, a lo mejor soy yo el primero que lo ve. Pero primero tienes que demostrar que él no lo había visto. Porque él decía que lo que había es que anotar, ser minucioso con lo que se ve, describirlo y ser sincero con lo que hay. Luego lo entenderé o no lo entenderé, pero hay que decirlo y ponerlo. Todo lo que había antes, la gente se suponía las cosas. Es muy fácil ver un resultado y querer que el resultado sea como queremos que sea, y entonces lo maquillamos. Pero él decía, no, las cosas son como son, no como queremos nosotros que sean. Entonces hay que ser honesto. Y eso es lo que le sirvió a Cajal a todo. La historia de la neurociencia clásica, lo que llamamos historia de la neurociencia, acaba con Cajal. Damos cuenta que primero pues estaban René Descartes ya habló un poco del cerebro, hizo un libro que el cerebro, el hominis máquina, el hombre es máquina, y puso la teoría dualista, pero ya habló de que en el cerebro había algo muy importante. Paul Broca fue el primero que relacionó patologías, que a las personas les pasaba algo porque le pasaba algo a su cerebro directamente. Ya dijo que la base de lo que es la conducta está en función en el cerebro.
Ya Wernicke fue el primero que vio histológicamente que en el cerebro había unas células especiales como el resto de los órganos, pero fue Cajal en 1890 formuló lo que ahora leeremos que es la doctrina neuronal y el descubrimiento de la estructura fina y real de lo que sabemos hoy de lo que es el sistema nervioso. Y ya a partir de Cajal aparece la neurociencia moderna. Es el que funda las bases de la neurociencia moderna. Pero dense cuenta, cuando le dan el premio Nobel a Cajal, en 1906 dan un premio Nobel compartido con Camillo Golgi. Camillo Golgi era el que había descubierto una técnica para ver el cerebro de una forma muy especial, que se llama técnica de Golgi. Aquí hay un dibujo de cómo Golgi veía las neuronas con su técnica. Y Cajal aprendió la técnica porque Golgi la publicó y también utilizó la misma técnica y veía estas preparaciones. Mientras que Golgi seguía las ideas reticularistas, que eran de Deiters y Gerlach, que decían que viendo esto, ahora veréis, parece que el cerebro tenía como muchos nodulitos que parecían células o como células, pero que esas células tenían prolongaciones que se continuaban unas con otras. Era como una red, por eso se llama teoría reticularista. El cerebro es una red, no hay elementos individuales. Y Cajal, siguiendo un poco las teorías de His y de Forel, que decían, no, parece que en el cerebro lo que hay es células. No las vemos independientes, pero porque no las vemos bien. Pues Cajal fue el primero que dijo, claro que se pueden ver bien. Con la técnica de Golgi empezó a ver células independientes y a demostrar que las células eran independientes. Esto era la teoría reticularista, es decir, los que veían las tinciones del cerebro así, claro, quien ve esto así dice, pues esto es una red, estos son nódulos o células que están conectadas en una red, y hacían unos dibujos muy chulos porque Golgi realmente con su técnica era capaz de ver, esto es lo que veían al microscopio y esto es la interpretación que hacían. Pero él no llegó a vislumbrar la realidad, que esto no era una red, que esto eran células independientes que se acercaban unos a otras mucho, pero no eran continuas, sino contiguas. Se tocaban, pero eran distintas. Y eso lo hizo Cajal. La teoría neuronal de Cajal dice que las neuronas son elementos celulares individuales. Cajal veía estas imágenes, igual que las veía Golgi, pero Cajal veía esta célula que es como una célula única que tiene un cuerpo aquí, esto redondeado, y un árbol de prolongaciones, o una célula que tiene un cuerpo y un árbol de prolongaciones. O esta célula, que es muy parecida a esta, esto es lo que veía en una preparación de Cajal, y estos son los dibujos que Cajal hacía de esa célula. Y empezó a ver que las fibras, es decir, estas prolongaciones, que eran finitas, realmente no eran una red, sino que se acercaban a una célula y como que la envolvían, pero no se continuaban con ella. Y fue el primero que vio estas cosas y empezó a publicarlas en revistas, algunas en francés, pero muchas en castellano. La gente sabía que había un científico en España que estaba publicando cosas muy interesantes, que eran muy evidentes, pero no era muy conocido. Se fue a Alemania al Congreso al Congreso Europeo de Neurociencia, que había en ese momento, que era un congreso de histología, y se llevó sus preparaciones, sus láminas, estas preparaciones y estas láminas. Y montó un microscopio, puso las preparaciones y empezó a llamar a los grandes sabios que en ese momento se consideraban los sabios de la neurociencia. Y empezó a hacerles mirar por el microscopio lo que él veía y su interpretación. Y según dice un periodista que estaba por allí, él no hablaba alemán, pero conseguía que alguien le tradujese y les preguntaba, ¿ahora ya creen que lo que yo digo acerca de las neuronas, que son células individuales, es cierto? Y en ese congreso fue cuando yo lo empezaron a invitar a dar conferencias por toda Europa y a aceptar la teoría de Cajal. Costó mucho, todavía hubo reticularistas que intentaron mantener la teoría reticularista, pero no lo consiguieron y ya hoy en día nadie es reticularista. Todo el mundo sabe que el cerebro está compuesto por neuronas individuales. Viendo esto, dijo, ¿pero esto cómo funciona? Ahora lo sabemos, porque tenemos medios de ver el cerebro funcionando. Él no veía nada más que esto, imágenes como esta, y las interpretaba. Y fue capaz de predecir cómo funcionaba el cerebro, dando lo que se llama la teoría neuronal.
Estos son imágenes de Cajal, preparaciones de Cajal. Lo bueno de las preparaciones histológicas es que si están bien hechas y están bien conservadas, se pueden ver. Entonces sabemos que cuando él hizo estos dibujos, los vio en esta preparación. Este es un penacho de una célula trepadora, de una fibra trepadora sobre una neurona de Purkinje. Aquí está la neurona de Purkinje, estas son sus dendritas y este es el penacho de la célula trepadora acabando en la Purkinje. Esto es una célula piramidal y Cajal siempre pintó estas cositas, estas espinas. ¿Lo ven? Que parece que tiene espinas. Lo pintaba así. Golgi y todas las personas que miraban las mismas preparaciones decían que esto era un artefacto, que era que los nitratos de plata, que era más o menos lo que se ve oscuro, precipitaban y formaban cristales y los cristales deformaban las prolongaciones que eran lisas. De hecho, mirad, los dibujos de Golgi, las prolongaciones son lisas completamente. Pero Cajal dijo, yo las veo siempre y yo las dibujo. Luego vino la microscopía electrónica y Sherrington y vieron que justo eran donde contactaban las terminales y a esto le llamaron espinas sinápticas, que era donde estaban las sinapsis. O sea que ahora ya podemos decir, gracias a estas imágenes, que si esta neurona tiene esas dendritas, a cada una de estas espinas está llegando una terminal axónica y está haciendo un contacto. Por lo tanto, podemos ver si una persona tiene más espinas, es una persona que tiene neuronas más contactadas. Si es una persona que tiene menos espinas, sus neuronas, es una persona con neuronas menos contactadas. Mientras que la fibra, esto eran las dendritas, las que recibían la información, él no lo sabía. Él sabía que aquí había espinas. En cambio, en el axón, que es esto, no había espinas. Entonces él asumió también y especuló y no tenía ningún argumento científico experimental para decir que la información llegaba por el árbol dendrítico, se analizaba en el cuerpo y la respuesta se emitía por el axón. Se llama teoría polar de la transmisión del impulso nervioso. Se descubrió mucho después que es verdad. Lo que él supuso es puramente verdad. Estos son los hitos de descubrimientos de Cajal. Entonces se va a la guerra de Cuba, vuelve de la guerra de Cuba, hace el doctorado en medicina, estudiando la inflamación del sistema nervioso. Por ejemplo, yo ahora casi todo lo que hago en investigación es sobre la ELA y un tumor del cerebro. Estoy trabajando sobre la neuroinflamación y ya Cajal en 1837 hizo una tesis sobre la neuroinflamación y la importancia de la inflamación. Se casa con una fotógrafa, pero lo más importante es esto. En 1988 y 89, el Congreso de Berlín que les digo, donde él triunfa de verdad porque enseña sus preparaciones, en el año anterior había hecho el descubrimiento de la teoría neuronal. Había ya publicado en un artículo que el cerebro está compuesto con células únicas. Después, claro, una vez que ya sabes que el cerebro está compuesto por células únicas, te preguntas ¿a dónde vienen y dónde van? ¿Cómo se diferencian? Entonces empezó a estudiar la embriología, es un gran embriólogo y describe cómo las células crecen, cómo se mueven y lo que se llaman los conos de crecimiento, que en todos los artículos de neurociencia por algún sitio aparece el nombre de cono de crecimiento, y el desarrollo del sistema nervioso. Y ya en 1897 es lo que les he dicho, la polarización dinámica. Él, que veía las dendritas con las espinas, el cuerpo y el axón libre, decía, pues la información le llega a la neurona por contactos que hay entre los axones y las dendritas, y estas flechas son pura especulación. Él no tenía ningún dato científico, experimental, que demostrase que el flujo de la información en el circuito cerebeloso, que este es el circuito cerebeloso, fuese así. Pues yo explico todos los años en neuroanatomía el circuito cerebeloso usando el esquema de Cajal porque es totalmente cierto. Y simplemente lo especuló, lo imaginó. ¿Por qué? Pues porque tiene una mente privilegiada, leía mucho, pensaba mucho y se alejaba de ese ruido y conseguía mantener las aristas de su cerebro bastante bien hechas. En cuanto a la escuela de Cajal, es interesante. Aquí es donde entramos ya en el meollo de cómo esa ciencia democrática antes de la guerra llega al máximo esplendor, le dan el premio Nobel, consigue
nunca quiso cargos políticos importantes, tuvo algunos cargos relevantes, pero solo aquellos que podía favorecer a la gente que hacía ciencia. Se carteó con mucha gente, también con muchos científicos en todo el mundo, y tiene un epistolario fantástico. En el 2019, una revista internacional que se llama The Anatomical Record hizo un número especial sobre la escuela de Cajal. Y esta es la escuela de Cajal antes de 1936, antes de la guerra. Miren, Santiago Ramón y Cajal tuvo unos alumnos directos, que es el laboratorio de investigaciones biológicas que tenía en la Institución Libre de Enseñanza, que tenía varios laboratorios, y en él estaban Francisco de Tello, Domingo Sánchez, José María Villaverde, Fernando de Castro, Rafael Lorente de No, José Manuel Herrera, R. Martínez Pérez, y esto constituyó el Instituto Cajal, el germen del primer Instituto Cajal. Y luego también Luis Simarro y Cajal fueron los maestros de Nicolás Achucarro. Pío del Río Ortega, que es el más interesante de esta saga. Todos estos es lo que conocemos hoy en día como la escuela de Cajal. Todos tuvieron contacto directo con el maestro, y el maestro en sus cartas los apoyó, supo de sus investigaciones y estuvo hablando con ellos, ¿vale? Aquí tenemos las fotos de algunos y veremos algunos. Este es uno de los famosos retratos de Cajal en su laboratorio. Miren la imagen de Cajal como siendo inquisitivo, como el maestro crítico con los alumnos. Cajal decía que si te llevas bien con todo el mundo es que nunca habías dicho la verdad. Y eso también es verdad. Así es que debería de ser un tipo bastante... si miras, tiene su epistolario, hay un libro que es el epistolario de Cajal, y era bastante estricto y bastante claro a la hora de decirle a alguno que no servía para nada lo que hacía. Y aquí están, por ejemplo, la Fora, que es este señor que hizo los cuerpos de la Fora, se dedicó a la neuropatología y creó una gran escuela de neuropatólogos. Aquí está Achúcarro, es este señor, es el que se fue a Washington, hizo una carrera aparte, pero volvió por tuberculosis y murió a los 30 y pocos años. Fernando de Castro es uno de sus últimos alumnos, lo masacraron en la posguerra, es el único que se quedó, no emigró, y a este pues le hicieron todo lo que le podían hacer. Francisco de Tello fue también un alumno muy directo de Cajal, pero nunca llegó al nivel del maestro, y estos son los más significativos. Aquí están todos lo que está en la foto, pero para que veáis lo que era el ambiente del laboratorio. Esto es antes del 36, es decir, en la democracia previa a la guerra. Un amigo mío que se llama Fernando de Castro hizo un artículo en 2019 sobre la escuela de Cajal, y en ese artículo pues pone, por ejemplo, fotos de Nicolás de Achucarro con dibujos y publicaciones. Él trabajó mucho sobre la epilepsia. Pío del Río Ortega trabajó y descubrió la microglía, y otros dos brillantes es Fernando de Castro, que trabajó sobre el corpúsculo carotidio. Él es el que, cuando muere Cajal, se queda con la herencia del Instituto Cajal, con todo lo que era Cajal, es catedrático de la Autónoma de Madrid, es el que va a heredar todo. Viene la guerra, en la guerra no pasa nada, en la posguerra le quitan todo, le quitan la cátedra, la dirección, y pues lo mandan a su casa a ver si hay suerte y se muere. Y Lorente de No es el más brillante de todos. Se va a Argentina, luego a Estados Unidos, y hace una carrera científica espectacular que ahora veremos a dónde les ha llevado. Cajal sí que es el más brillante, pero realmente, si no hubiéramos tenido la desgracia de que ocurriese el golpe de Estado y la guerra civil, miren lo que hubiera podido ocurrir. Pío del Río Ortega fue candidato al premio Nobel en 2 años sucesivos cuando descubrió la microglía. Lorente de No fue candidato al premio Nobel durante 5 años. No se lo dieron porque se empeñó en una tontería muy importante, pero que él se la creía, era muy tenaz en sus creencias, y era algo que era falso. Pero solo por eso, es porque ya en su última época dijo que el impulso nervioso debería ser un flujo por el axón, porque él cortaba el axón y caía un líquido, era el líquido citoplásmico. Ya sabemos que el impulso nervioso es eléctrico, no es químico. Y eso es lo que le llevó a que esa última fase se enfadó mucho para que no creyese en su teoría, y hizo que no le diesen el premio Nobel. Pero todo lo que había hecho antes es brillante y espectacular. O sea que
que si todo hubiera seguido bien, probablemente hubiera habido varios premios Nobel en la escuela de Cajal si hubieran podido seguir con la trayectoria tan brillante que llevaban. ¿Qué ha pasado con la escuela? Terrible. Miren, Cajal muere en 1934. Francisco de Tello lo purgaron y se fue al exilio exterior y se dedicó a la medicina clínica y a la anatomía patológica. Domingo Sánchez se reconvirtió. Villaverde murió enseguida. Fernando de Castro fue purgado, como les he dicho, le quitaron la cátedra, le quitaron todo y siguió activo, pero ya en unas condiciones bastante precarias. Rafael Lorente de No se migró a Argentina y luego a Estados Unidos. Herrera se exilió, Miguel Prado Such se exilia, Gonzalo Rodríguez Lafora se exilia, estos eran demasiado listos para poder aguantar lo que venía. Simarro murió en 1921 y Nicolás Achucarro en 1918, como les he dicho, muy pronto. Esto fue el resultado de esto. Esto es la potencialidad que tenía España. El declive, ¿por qué hay un declive de la escuela de Cajal? Pues probablemente por tres fenómenos claros. Uno es porque teníamos un contexto institucional y científico lleno de incertidumbres. Tampoco la República tenía un ambiente científico muy adecuado. Sí que había personas cultas, sí que había un ambiente cultural, pero tampoco estaba la República para poner mucho dinero en la ciencia. Y además se muere Cajal. Se muere el líder, se muere el que los protege, el que los incita, el que los estimula, su ejemplo. Eso es un golpe fuerte en el 1934. Pero en 1936, la Guerra Civil. Durante la Guerra Civil, el Instituto Cajal siguió abierto, pero ya trabajando muy poco, de forma muy precaria. El Instituto Cajal tenía una revista científica y el último número, con mucho esfuerzo, se publicó en 1937 y ya se disgregó la escuela. Ya la gente no quería ir a la guerra o se exilió y se fueron abandonando el Instituto Cajal. Por lo tanto, la guerra fue un choque, pero claro, la guerra duró 3 años, podía haber ganado los otros, lo mejor hubiera sido de otra manera, ¿no? Pero no, el tercer gran problema es que ganaron los que no creían en la ciencia. Esto son textos que he copiado de un artículo del New York Times, o sea que no es que lo dicen nadie que esté sospechoso de tener algo en contra de las cosas aquí en España. Y el tercer y definitivo golpe a la escuela cajaliana original fue la reorganización de las instituciones científicas por parte de los vencedores de la guerra. Entre 1936 y el 39, pone entre paréntesis, legítimo gobierno de Burgos había tomado medidas para disolver la Junta de Estudios Avanzados, a la que estaba vinculado el Instituto Cajal. Con la victoria militar asegurada, las nuevas autoridades llevaron a cabo una completa redefinición de la estructura científica y educativa y crearon el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Lo crearon los franquistas, hoy CSIC. En noviembre de 1939. Por supuesto que el CSIC no es este CSIC que crearon los franquistas, porque este CSIC que crearon los franquistas, este es el documento creación del CSIC. Lo tengo todo, pero os he puesto solo la primera página. Y dice, lo que he subrayado, para que controle y organice la ciencia española y que la ciencia española fortalezca el imperio espiritual de España. Y además, más abajo dice, es necesario que el desarrollo atienda a reunir la representación de todos los valores de la cultura nacional. Esto lo pone en el documento de creación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ahora, por supuesto, no es así. Afortunadamente es una institución democrática, con gente muy interesante, con gente muy inteligente, que quieren el bien para España. Yo conozco a un catedrático, lo conocí, ya está muerto, que era Antonio Gallego, que fue catedrático de la Complutense. Siempre ha habido una rivalidad entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, rivalidad bien o mal entendida, y las universidades. Las universidades siempre han reivindicado la docencia y el Consejo dice, vosotros no investiguéis nada, pero claro, si estamos dando clase, ¿cómo vamos a investigar? Pues tenéis que investigar más, porque nosotros hacemos... Siempre hay una rivalidad. Yo he sido director de un instituto mixto y trabajo en un instituto mixto. ¿Qué quiere decir?
que es del CSIC y de la universidad. Se llevan bastante mal. Y además, como director, yo soy universitario, iba al CSIC de Madrid y me miraban un poco como un tío raro. A ver, este espía de la universidad lo que quiere hacer. Entonces Antonio Gallego siempre se llevaba una fotocopia de esto. Y cuando los del SIC empezaban a decir algo, les sacaba y decía, mirad lo que sois, esperaros que... y claro, que se les calmaban los ánimos. En fin, esto es lo que hundió realmente a la escuela. Si después hubiese habido una reactivación de la ciencia, si hubiera habido una reposición de los puestos a las personas inteligentes que se habían formado a la sombra del líder, de Cajal, de la persona más inteligente que hemos tenido, hubieran vuelto y hubieran creado laboratorios y hubieran creado instituciones que hubieran sido válidas para hacer que la ciencia fuese buena. ¿Y cómo estamos ahora? Esta es una diapositiva que puse en uno de hace 3 años, me parece que hablaba sobre qué era el porvenir de la inteligencia en España. Esto es lo que se gastan los presupuestos de los equipos de fútbol comparado con las instituciones científicas. Esto es en España, esto es el Fútbol Club Barcelona, esto es el Real Madrid, esto es el Atlético de Madrid y esto es más o menos. Esto es en Francia. En Francia, el CNRS, que es como el CSIC, tiene 10 veces más presupuesto que el Paris Saint-Germain. En Alemania, la Helmut es también 10 veces más grande que el Bayern de Múnich, pero todas las demás instituciones, y el Max Planck es mucho más grande que ninguna. Es decir, las columnas rojas es lo que invierten los países en ciencia, las columnas azules es los presupuestos de los clubes de fútbol. O sea que vamos, futuro incierto. Recursos en educación de la Unión Europea. Estos son las banderas de los países. Esto es el porcentaje en el Producto Interior Bruto y estamos aquí. Como Francia, eso nos redime, pero ya después viene Croacia, Luxemburgo, Hungría, Rumanía, Italia. Es decir, muy poco. Y ya si hablamos, como se ha introducido, en el Producto Interior Bruto, esto es lo que han invertido comunidades autónomas en inversión, País Vasco la que más, Comunidad de Madrid, Navarra, Cataluña, Castilla, la media de española, y así nos venimos para abajo, para abajo, para abajo. Nuestra inversión en investigación científica. Región de Murcia está aquí. Es decir, muy poco. No conseguimos mantener el nivel que había, la guerra lo paró, lo destruyó la represión de la guerra, pero en este país no hemos llegado a lo que llega la Comunidad Europea, al 2,5% del interior bruto, es la media de la Comunidad Europea, en inversión en investigación y ciencia, ¿vale? Y España es la que menos invierte, menos el 1 y algo. Y esto es lo que les quería decir. ¿Qué se ha conseguido desde que hay una democracia, desde que más o menos queremos ser modernos, somos europeos? Pues se han abierto institutos de investigación por todo el país. Hay aproximadamente unos 21 o 22 institutos de neurociencia. Hay unos 100 y pico institutos del CSIC. Pero la ciencia española sigue con un retraso increíble. Y ese retraso no es debido a que somos más tontos, es debido directamente a que no hemos sabido mantener una cultura científica, no hemos sabido apoyar la ciencia, no hemos sabido creer en ella y no hemos sabido, al final, la famosa frase, nos hemos creído la frase que poner dinero en investigación no es invertir, es a crear algo que nos va a dar muchos más rendimientos en el futuro. Creo que Cajal no hubiera sido el único que ha sido si no hubiese habido la represión posfranquista. Yo creo que hubieran vuelto muchos de los que se fueron, hubieran creado institutos, hubieran hecho en pocos años, porque ellos se fueron, Lorente de No se fue a Argentina y luego a Estados Unidos y fue un líder en investigación. Lo mismo le ocurrió a Pío del Río Ortega. Lorente de No en Argentina tuvo
alumnos increíbles que han sido pues, de Robertis, que es el creador de toda la biología estructural, es un argentino y creo que argentino-chileno que estuvo con Laurent de Deneau y luego ha sido un líder mundial en ese aspecto. Crearon unas escuelas en esos países, hay una escuela de neurociencia argentina muy potente, una escuela chilena de neurociencia muy potente. Se fueron al final a Estados Unidos y crearon escuelas en Estados Unidos. No las crearon en España porque aquí no podían volver. Esa es la gran desgracia que tuvimos después de la guerra, que los que ganaron no dieron ni siquiera capacidad a que volviesen y pudiesen reactivar la ciencia que ya estaba bastante tocada. Y muchas gracias.